Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseos se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de Encuentros en la cual tenemos la oportunidad de platicar con una escritora que realmente ha tenido una historia fantástica, una historia es un viaje literario del cual vamos a platicar con ella, una gran recepción además de sus obras en España, en América Latina, y le doy la más cordial bienvenida a Graciela Moreno. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a Encuentros. A nombre de Presumiendo México, Filmmakers Movie y Ultra. Hola, muchas gracias, saludos a todos, saludos a ti, Iván, y desde luego saludos a México y a todo el público que está aquí pendiente. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti, Graciela, de verdad, por el tiempo, por la oportunidad de platicar contigo y también por hacer este viaje literario a través de tu obra, una historia fantástica la que has tenido, cercana a las leyes, con una inspiración también en el periodismo, después esta pasión que has tenido siempre por la novela negra e iniciar una trayectoria en las letras que ha sido fantástica. Prácticamente cada año publicar una novela es un viaje increíble, con un gran recibimiento. Y mi primera pregunta, Graciela, es, ¿quién es Graciela Moreno? Bueno, pues Graciela Moreno es una mujer que nació en Barcelona y que bueno, y que siempre había querido dedicarse a escribir. De hecho, mi ilusión, en principio, mi intención, mi primera intención fue dedicarme a estudiar periodismo porque el objetivo era escribir. Lo que sucedió es que en esa época no fue posible matricularme en periodismo, empecé derecho, la carrera de derecho por accidente, esta carrera la seguí, la terminé y bueno, y empecé a trabajar ya en los juzgados como funcionaria y luego más tarde como juez. Pero bueno, paralelamente seguí escribiendo. De hecho, bueno, ahora comentabas que mis novelas se han ido publicando últimamente una casi cada año. Y eso es porque muchas de ellas estaban ya escritas y era cuestión de, bueno, de lanzarse a la publicación, encontrar una editorial. Se tarda mucho más de un año, ya sabes, en escribir una novela. Y bueno, por esa sensación, ¿no?, de que han habido tantas novelas. Y bueno, mi ilusión, yo sigo ejerciendo como juez aquí en Barcelona, pero mi ilusión desde luego sería dedicarme en exclusiva, si pudiese, prácticamente a escribir, ¿no? Porque realmente es lo que me llena y lo que me ha llenado siempre. Es increíble cuando te escucho también acercarnos a la experiencia que has tenido, por supuesto, en el derecho. Y me gustaría hacerte esta pregunta dual que tiene relación también con la novela negra. La primera sería, ¿cuál es ese momento, si recuerdas ese instante en el cual primero aparece esta inspiración hacia el derecho, obviamente al periodismo, pero también hacia el derecho como una beta profesional, cuando decides que tu vida va a tener el camino de las leyes? Fue como un accidente, ¿no? Empezar derecho, quizás pues porque tenía amigas, tenía conocidos que querían estudiar esta carrera. También, bueno, te fijas y bueno, ves que desde luego aquí en España hay muchos periodistas que también son licenciados en Derecho. No sé qué tiene la carrera de Derecho, que realmente hay muchos escritores que tienen esta carrera y que bueno, y que están inmersos en las leyes. Y bueno, pensé que realmente además, bueno, que era algo que te da una base y que en principio, además, yo ahora que hablas de antecedentes, sí que realmente, yo recuerdo que lo comenté no hace mucho en algún club de lectura, que yo de joven, igual tenía 13 o 14 años, vi la película El proceso de Orson Welles, interpretada por Anthony Perkins, y bueno, y en la cual estaba inspirada y además es muy fiel a la novela El proceso de Franz Kafka. Y bueno, y mi primera reacción cuando vi esta película, que quedé absolutamente maravillada, supongo que todos recordaréis que es una persona vulgar que se ve sometida a un proceso sin saber de qué se le está juzgando, el por qué y qué es lo que pretenden contra él. Es, ese adjetivo kafkiano, ¿no? Es todo un absurdo y le provoca una angustia vital realmente al personaje. Y bueno, me fascinó el proceso en sí, ¿no? O sea, y de hecho me continúa fascinando todavía y bueno, y fue el origen de que me llevó a empezar a trabajar en juzgados. Así que yo, después de ver esta película, absolutamente impactada, pues fui a las librerías y compré El proceso de Franz Kafka, que todavía lo tengo en mis estanterías. Es una novela que conservo y debe ser una edición del año, pues no sé, 80 y pocos, ¿no? Y bueno, y pude comprobar realmente que la película era muy fiel a la novela
Y bueno, y todo lo que en ella se habla de la justicia, el juez, el absurdo que supone a veces, el desconocimiento que una persona tiene de las leyes y el horror que le puede causar verse sujeto pasivo de un proceso, y en este caso de un proceso penal, que luego es algo que se ha reflejado también en mis novelas, ¿no? Me fascina cómo deviene el proceso, ¿no? Cómo llega a hacerse esos trámites hasta llegar a la conclusión final, ¿no? Que es la sentencia. Y yo creo que fue uno de los elementos que me influyó también para cuando terminé la carrera, decir, yo ejercer de abogado no quería, porque no me gustaba, pero sí trabajar en los juzgados, en la maquinaria, ¿no? En esa maquinaria judicial, ¿no? Que a los profanos y cuando estás desde fuera, pues se antoja absolutamente incomprensible, ¿no? Que es lo que le sucede al protagonista del proceso y lo que le pasa al ciudadano normal, ¿no? Que no debería ser así. La justicia debería ser mucho más accesible, más cercana y más entendible, ¿no? Que nos expliquemos mejor. En estos motivos nos compartes y habiendo nacido encuentros del cine, el hecho de tener una referencia en Orson Welles y en el proceso, ¿no? Es apasionante. Yo recuerdo que hay varias películas que me han impactado de procesos, por supuesto, 12 hombres en pugna, de Lumet, que es una de Ujú. las referencias, El Peredicto también, ¿no? En la misma Sí, línea. sí, sí, Y sí, bueno, El sí, proceso de Orson Welles son películas que te apasionan o Cuestión de Honor también, o Algunos sí, hombres sí, buenos, como se tradujo en España. Y eso. realmente este viaje apasionante a través de los juzgados después se vierte en una escritora que tiene una gran pasión, que une todo su conocimiento en la rama también con los motivos humanos, con las emociones, con el análisis, por supuesto, de todo lo que sucede en un personaje cuando tiene una causa, una acción y una consecuencia, y así nace la escritora. ¿Cómo son estos motivos que te llevan a escribir? Nos has platicado, por supuesto, que lo querías hacer desde antes y que tienes esta vocación. ¿Qué te mueve por dentro, Graciela, a escribir? Yo creo que a mí lo que me fascina es el ser humano, ¿no? Cómo somos, de lo que somos capaces, ¿no? Porque cuando una de las cosas que tiene mi trabajo, que siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo, porque yo no estoy en la actualidad en un tribunal, pues como era en la novela del proceso, no muy alejado de la realidad, sino todo lo contrario, un poco en la justicia de base, sigo en Ujú. la justicia de base y creo que ahí seguiré siempre, aunque ya podía estar en otros estamentos, pero me gusta el contacto humano. Pues es eso, ¿no? El hecho de que ves las personas de lo que somos capaces, ¿no? De lo mejor y de lo peor, ¿no? Que yo, bueno, creo que el infierno a veces lo creamos con nuestras conductas y que a veces en muchos casos no hay un motivo para actuar, ¿no? Al menos no se ve, no se vislumbra, ¿no? Y esta persona, ¿por qué ha cometido este crimen? ¿Por qué ha agredido a esta otra? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el camino que le ha llevado a comportarse de esa forma, ¿no? Y lo que a mí realmente me fascina es eso, ¿no? Ahondar en esas motivaciones, en esos porqués, ¿no? Así como, por ejemplo, las novelas de Agatha Christie, que eran las que yo leí de jovencita y eran las que te influenciaban mucho de cara al tema de que te gustase la investigación, ese averiguar, ese descubrir qué había pasado, ¿no? En las novelas, por ejemplo, de Agatha Christie, que tienen una gran carga psicológica, pero en ellas quizás es más importante descubrir el qué ha sucedido, quién es el autor y cómo lo ha hecho, Ujú. ¿no? Y a veces las motivaciones, ¿no? No son tan importantes, ¿no? O sí lo son, pero no se ahonda tanto en ellas. Y yo creo que la novela negra en la actualidad, yo creo que sobre todo tanto aquí en España como en Latinoamérica, es una novela de porqués. Es una novela social que busca desentrañar, que busca exponer al lector, hacer un retrato de la sociedad actual. ¿Y por qué la sociedad es así? Porque la hacemos entre todos, ¿no? Y cómo nos comportamos, ¿no? El abuso de los poderosos, ¿no? Realmente la indefensión, la gran diferencia de las clases sociales, que cada vez hay más diferencias entre los que están en una clase alta y los de la clase baja, ¿no? La clase media que tiende a desaparecer. Toda esa sociedad que quizás es mucho más egoísta, es más compleja, aunque el ser humano sigue siendo en esencia el mismo. Es decir, es una de las cosas que, por desgracia, cuando vemos la realidad y las noticias, pues la verdad es que podemos comprobar que a pesar de tantos siglos de evolución, tantos siglos caminando sobre la Tierra, seguimos siendo los mismos, dominados por nuestras emociones, por el amor, por el odio, la rabia, la venganza, la ambición, todo lo que retrató Shakespeare en sus obras, que o Ujú. sea, ya no hemos inventado nada. Quiero decir, yo creo que en la actualidad las novelas que escribimos son novelas sobre nosotros, sobre los seres humanos, y en las que no se puede inventar nada porque ya está todo contado. Lo único que cambia es la forma de contarlo, ¿no? La perspectiva, ¿no? La perspectiva actual.
y la mirada, ¿no? La mirada que tiene cada uno sobre la realidad que trata y sobre los personajes, ¿no? Creo que es lo que cambia y lo que te das cuenta, ¿no? Que realmente el ser humano sigue teniendo sus carencias, sus bondades, pero también sus carencias. Y justo en lo que mencionas, también podemos ahondar en la situación, en el contexto y sobre todo en la psique de los personajes, en los instintos, en todo lo que acontece en una situación y por supuesto hace que las obras, por supuesto, tengan también la complejidad del análisis del ser humano. Y es lo que tienen tus obras, un gran éxito en que precisamente tú exploras el ser humano y me imagino que parte de esta motivación que tienes es exactamente la empatía hacia el actuar del ser humano. Sí, yo creo que la empatía es un valor muy importante que desde luego caracteriza al ser humano por el hecho de serlo y del que carece, bueno, las personas que sufren una psicopatía, ¿no? Realmente el llamado psicópata es la persona que destaca por esa falta de empatía total, por el egoísmo más absoluto. Yo creo que la empatía realmente es lo que nos hace humanos. Creo que además la empatía no solamente en literatura, sino en la vida es muy necesaria porque evidentemente hay que ser profesional en todos los trabajos que se desarrollen, ya sea médico, abogado, juez o cualquier otra circunstancia en la que tengas que tratar con la gente, que a veces no es fácil porque en determinados trabajos, en determinadas profesiones, como por ejemplo la mía, en la que hay mucha saturación de trabajo, realmente en muchos casos, muchos expedientes a resolver, a veces se puede perder esta empatía, ¿no? Es decir, la saturación de miles de casos que te entran, de miles de respuestas que tienes que dar, casos a resolver, ¿no? Llega un momento que ayer se corre el peligro en que estos casos se transformen en un número y nos olvidemos de las personas que hay detrás de estos números, ¿no? Que eso es lo realmente importante. Y sí, realmente yo creo que la empatía es esencial para vivir, para trabajar y desde luego en la novela yo creo que mis novelas son absolutamente realistas, intento que sean realistas, no tanto novelas en sentido procedimental, que intento que realmente las cosas que se expliquen sean reales, que el lector se acerque a ellas y diga, pues sí. Esa fue, por ejemplo, la motivación de escribir mi primera novela, Juegos de Maldad, en la cual se explica cómo funcionan los juzgados, cómo funcionan los policías, los fiscales, los jueces aquí en España, ¿no? Que no tiene nada que ver con el sistema anglosajón, que es todo distinto, ¿no? Y bueno, y es la idea esta de que sean novelas absolutamente verídicas, algunas inspiradas en casos reales, otras no tanto, pero bueno, inspiradas desde luego en realidades que conoces, ¿no? Y yo creo que la empatía es un valor muy, muy importante, incluso hasta la hora de escribir, no porque el personaje tenga que caer simpático al lector, ¿no? En muchos casos precisamente es justo al revés. El personaje es absolutamente aborrecible, pero que al menos el hecho de hay que saber situarse, hay que crear personajes que sean reales, ¿no? Realmente esa es una de las obsesiones, creo, en general de todos los que escribimos, que tu personaje tenga tres dimensiones, ¿no? Y si puede tener cuatro, las que sean mejor, que no sean personajes planos, ¿no? Que tú los oigas hablarte al oído, que se te representen como personas, ¿no? Y yo creo que para eso hay que tener ese valor también de la empatía siempre presente. Y además de que este valor de la empatía que mencionas también hace, junto con el realismo de los personajes, que tu obra sea universal, partiendo de que también el origen, por supuesto, de los sistemas judiciales o los sistemas de derecho son diferentes en acorde a al origen cultural y también al origen del sistema judicial, pero al ser un personaje real, al tener una aproximación a la interioridad de los personajes, hace que tus novelas sean universales y puedes adentrarte en los personajes. Ese tiene un gran valor en tu obra. Bueno, esa es la idea de que realmente como estábamos hablando de seres humanos, y eso es como tú dices, algo universal, que bueno, que esas reacciones las puedes encontrar realmente pues en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Francia, en donde sea, ¿no? Luego ya independientemente ya hay esa forma de vivir, ¿no? O hay ese carácter distinto de la idiosincrasia ya de cada población o de cada país, ¿no? Pero realmente yo creo que son valores siempre reconocibles, ¿no? Porque es lo que comentaba al principio también, los seres humanos tenemos esa habilidad o a veces ese defecto, ¿no? De ser siempre los mismos, ¿no? De dejarnos dominar muchas veces por nuestras emociones y a veces el pensamiento racional pues escapa, ¿no? Incluso a veces, bueno, hay gente que dice, bueno, ¿y esta persona cómo ha sido capaz de cometer este crimen, ¿no? Cuando es una persona formada, cuando tiene una educación, cuando tiene unos estudios. Eso no tiene ninguna importancia. Es decir, la esencia del ser humano es la que subyace ahí, debajo de todo, debajo de esas capas de educación, esas capas de urbanidad.
esas capas de comportarse en sociedad, pero hay momentos extremos, ¿no? En los que, bueno, la pregunta esa de ¿y tú cómo reaccionarías cuando te vieses ante una determinada situación? Hay mucha gente que dice, ah, pues yo seguro que haría, pues es una pregunta que no se puede responder porque hay que encontrarse en esas situaciones, ¿no? Y en situaciones extremas, pues surgen reacciones extremas y ahí surge la parte más primitiva, como si dijéramos, la parte más esencia del individuo, ¿no? Y eso es lo que luego se refleja en este tipo de novelas. Y es exactamente ese espejo reflejo que generan este tipo de novelas exactamente con la audiencia, el podernos reflejar en toda la circunstancia que viven los personajes y también en la circunstancia misma, en el contexto en el cual se desarrollan las tramas. El bosque de los inocentes, Flor Seca, Querida Isabel, Invisibles, El salto de la araña y Los animales de Ciudad no lloran son algunos de los títulos que junto con Juegos de Maldad, esta primera novela que además irrumpe por completo dentro del género de la novela negra, Graciela, te han acompañado. Y justo quería preguntarte cómo has enhebrado tu pluma, cómo has unido las historias, las situaciones y también no solamente los casos y los personajes. En tu obra nos has dicho, por supuesto, que han sido escritas previo a su publicación, de ahí que nos Ujú. sorprende a todos, ¿no? Cada año una entrega. Ya nos malacostumbraste, como decimos en México, Sí, Graciela. sí, es verdad, es cierto. En este sentido, ¿cómo se va enhebrando toda tu, no solamente el proceso creativo, el desarrollo de la escritura, escribes varias al Sí. mismo tiempo, o si tienes una estructura definida? Bueno, realmente cada una de las novelas responde siempre bueno, a la voluntad de contar una historia, alguna cosa que te remueve por dentro, algo que dices yo quiero transmitirlo. Como decía, por ejemplo, Juegos de Maldad respondió a esa necesidad de explicar cómo funcionamos de verdad la justicia aquí en España, que hay muchos estereotipos que no tienen nada que ver y que todavía veo, y que bueno, era un poco romper con esos estereotipos, y por otro lado explicar el caso real que se cuenta en la novela. Pero, por ejemplo, el resto de novelas, cada una responde, o sea, evidentemente yo cuando inicio un proyecto es solamente ese proyecto, ¿no? Independientemente de que puede ser que tengas alguna idea, bueno, pues esa idea la notas, pero la dejas para más adelante, ¿no? Si realmente estás metida en un proyecto, solo tienes que dedicarte a él, ¿no? O yo al menos intento solo dedicarme a él para que, bueno, para estar al 100%. Por ejemplo, El bosque de los inocentes fue una novela en la cual yo quería hablar de la pederastia y la pornografía infantil, que es uno de los peores delitos que existen para mí, todo lo que tenga que ver con menores, porque el resto de delitos le puedes encontrar, lo que decía, una explicación, una razón, ¿no? Pero el hecho de personas que disfruten con el sufrimiento de los niños, ¿no? Y violando esa inocencia y rompiendo esa inocencia para siempre, ¿no? Realmente era un tema que quería yo exponer y que es el tema central de esa novela, ¿no? Que no es una novela ni mucho menos sangrienta, al contrario, ¿no? Digo, es tratar de ese tema, ¿no? Y el resto de novelas también responden todas ellas a una idea, ¿no? Flor Seca es centrarme en la corrupción, ¿no? Que qué fácil, qué sencillo es caer en la corrupción, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, no, yo esto no lo haré nunca, ¿no? Aquí en España tenemos un dicho que es, de esta agua no beberé, ¿no? Bueno, pues eso no se puede decir tan sencillo porque hay que encontrarte las circunstancias, ¿no? En el caso de la corrupción, el que corrompe ya sabe a quién tiene que corromper, a veces de una manera voluntaria, a veces lo fuerza a ser corrompido, ¿no? Entonces, bueno, realmente todos estamos, yo conozco personas que nadie diría, ¿no? Que han sido corruptos, ¿no? Y a veces por simples favores, como un móvil o una caja de botellas de vino, ¿no? A veces es sencillo caer en esta tentación, ¿no? Por así decir, y de eso va la novela, ¿no? Y luego realmente el resto de novelas, por ejemplo, en El salto de la araña, pues quería hablar, es un poco, El salto de la araña es una novela heredera de lo que hablaba de lo del proceso, ¿no? Al principio, que es lo que siente una persona cuando de golpe y porrazo se ve acusada por un delito de homicidio, él y su esposa, bueno, él y su pareja, ¿no? Y bueno, es un chico joven y él realmente no entiende qué es lo que hace ahí, ¿no? Ha sucedido, hay un crimen que realmente se explica al principio, pero no sabemos quién ha muerto ni por qué, y al final se sabe qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, y es esta incredulidad, este horror de ser el sujeto pasivo de un procedimiento penal, ¿no? El que refleja aquí, en este caso, el protagonista. Y entonces, a través de él, de su voz, conocemos toda la historia, ¿no? Qué es lo que pasó con su pareja y qué es lo que pasó al final, ¿no? Y bueno, y esta última novela, la de los animales de Ciudad No Lloran, que bueno, que creo que se ha editado recientemente aquí en México por la editorial, bueno, es una novela de abogados, es una trama legal, ¿no? Porque yo creo que lo que hablabas antes que las tramas son internacionales, realmente en materia de abogados, los abogados son iguales.
en cualquier país del mundo. Es decir, ellos se someten o se sujetan a la ley de cada país, pero la actuación de un abogado es siempre la misma, ¿no? Él busca ganar el caso, convencer al juez y que su cliente quede absuelto o que su cliente gane el caso, ¿no? Entonces yo quería exponer, pues eso, una historia de abogados con una trama legal por medio y bueno, y no deja de ser también una historia de amor, en la cual hay amor entre unos protagonistas y bueno, pero plantearlo desde ese punto de vista, ¿no? Que es lo, y hablar también de la justicia, ¿no? Realmente, ¿qué es la justicia, ¿no? Que es un valor un poco, ¿qué es la justicia y qué es la verdad, ¿no? Que es una de las citas cuando inicia la novela, ¿no? Que cuando es una obra de Gonzalo Torrente Ballester, un escritor gallego, que en su obra Los gozos y los sombras hay un momento en el que cita y dice que, bueno, que cuando Cristo fue presentado a Pilatos, Cristo le dice, yo soy la verdad. Y Pilatos le contesta, ¿y qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad realmente, no? En un juicio, ¿no? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién dice la mentira, no? ¿Cómo se puede demostrar? Y bueno, y además que cada uno tiene su propia verdad, que a veces no coincide con la realidad, ¿no? Una cosa es la verdad que nosotros interiorizamos y la otra cosa es lo que sucedió de verdad, que a veces es muy difícil de saber y de demostrar. Y justo en esta percepción, me ha encantado lo que nos compartes, de verdad, porque une la ética, la moral, por supuesto, el concepto de justicia como concepto Sí. mismo, y también el concepto de la verdad y la percepción de la verdad desde esa perspectiva. Viene a la mente la película de Rashomon, por supuesto, en cómo cada uno de los elementos, cada personaje en esta obra de Mm. Kurosawa tiene la Sí, verdad, lo que ha vivido, en es una su historia. perspectiva exactamente de su historia, y eso es fascinante porque así somos los seres humanos con diferentes perspectivas y la verdad Ujú. es una, la justicia también, un concepto que se une desde esta perspectiva filosófica. A Graciela, en ese sentido, es escritora, tienes esta vocación por el derecho, por el periodismo también, y te has vuelto un referente de la novela negra. Bueno, yo he dicho voy a escribir esta Ujú, historia, esta historia, esta historia, y resulta que luego que se encardinan en género negro, ¿no? Quizás esta última novela, la de los animales, no es tan novela negra, ¿no? Es quizás un thriller, más bien, ujú, un una thriller, sí. novela legal, ¿no? Pero realmente sí, el resto al final resulta que son novelas negras, pero no hay ningún propósito en ello, ¿no? Ni tampoco hay ninguna, o sea, voy a ser escritora de novela negra, ¿no? La idea es escribir y luego resulta que te das cuenta que estás ahí en el género y bueno, te llaman en festivales de novela negra y bueno, tus libros están en la estantería, es de novela negra, ¿no? Y dices, ay, pues será que estoy aquí en el género, ¿no? No hay nada consciente, ¿no? Realmente yo creo que hay muchas cosas que hacemos de forma inconsciente que luego los colocan ahí, ¿no? De todas formas, pienso que hay muchas novelas de muchos géneros que reúnen muchos elementos, ¿no? Yo conozco novelas históricas que hay, también tienen un trasfondo negro, y de novela negra, ¿no? Novelas románticas también con muchos elementos históricos y también hay una trama negra, ¿no? Yo creo que está todo un poco mezclado, ¿no? Pero realmente sí, yo creo que lo que hacemos en general, los escritores, es contar historias. Sí que sé que algún escritor, por ejemplo, de un género de, yo que sé, histórico, ensayo, pues ha decidido en un momento dado, ay, pues ahora quiero escribir una novela negra y la voy a escribir, que también hay que comentar que desde siempre la novela negra ha tenido muy mala prensa. Ha sido una novela que se ha considerado como muy sencilla, ¿no? De hecho, no sé si recordaréis, hay una película de Paul Newman que se llama El Premio, es de los años 62, 63 me parece, ¿no? Y es muy divertida porque, bueno, a Paul Newman, que es un escritor serio, de novelas serias, le dan el premio Nobel y tiene que ir a Estocolmo a recogerlo. Y en una entrevista que le hacen allí los periodistas en el hotel, ¿no? Él dice, bueno, pero es que usted ha publicado tantas novelas, pero hace años que no publica ninguna novela. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Y dice, mire, yo lo voy a confesar que durante estos años he estado escribiendo novela negra, ¿no? Y todos se horrorizan, ¿no? Todos los periodistas, las señoras chillan, ¿no? Dios mío, ¿cómo es posible un premio Nobel escribiendo novela negra, ¿no? Y él dice que, bueno, que las tramas están ahí y que, bueno, y que él necesitaba comer, ¿no? Afortunadamente creo que se van rompiendo barreras y creo que ahora hay novelas negras con una calidad literaria muy buena. La semana de Sí, Gijón que ya viene, en capítulo. julio. Sí, exactamente. Y por supuesto, eres un referente, no solo en los eventos literarios que se hacen en Barcelona, sino también en toda España. Y realmente es ahondar en la profundidad de las emociones, los sentimientos y los instintos que habitan en tus obras, como lo has mencionado. Y por eso, cuando las historias se unen entre estas situaciones, lo vuelven Ujú. universal y también, sobre todo, la interioridad de los personajes, que es algo que me fascina y que admiramos mucho de tu obra, Graciela, y por ello ha tenido la recepción que ha tenido en todas partes. Es realmente una novela universal. Y justo en ello te quería preguntar, en estos minutos que nos quedan, sobre las influencias que has tenido. Nos has platicado, por supuesto, la influencia del cine y se nota, tu obra además es muy audiovisual.
totalmente Ajá. es visual, cinematográfica, sino también la influencia literaria, esas influencias que tiene Graciela Moreno. Bueno, yo de hecho de jovencita, aparte de leer a Agatha Christie, ya como he comentado, de hecho he bebido mucho del género de terror, es decir, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Auguste Derleth, todos estos autores tradicionales de, bueno, y evidentemente Arthur Conan Doyle, todos esos autores no solamente de la novela policíaca clásica del siglo XIX, sino también del género de terror. Y luego realmente, posteriormente, literatura sin más, ¿no? O sea, lo que decía, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Benito Pérez Galdós. Yo creo que el escritor tiene que leer mucho, muchísimo, porque sin leer es imposible escribir. Y hay que leer todo, hay que leer a los mejores, a los menos buenos, todo te sirve para aprender, ¿no? Para aprender el tipo de escritor que quieres ser y para aprender el tipo de escritor que no quieres ser, lo que quieres hacer y lo que no, para aprender de cómo lo hacen los demás. Y no solamente, bueno, en novela negra, yo desde luego, hay una autora que me fascina, francesa, que es Fred Vargas, que es muy particular. Fred Vargas tiene un personaje muy auténtico, que es el comisario Adamsberg, que yo recomiendo, que bueno, hay aquí, tiene sus detractores y sus apasionados. Luego Henning Mankell también es muy bueno. John Connolly, que es escritor irlandés, que tiene un personaje. John Connolly tiene la virtud, la extraña virtud de escribir novelas con un elemento sobrenatural, un detective, que bueno, que tiene una parte sobrenatural y las hace creíbles, ¿no? Que eso es dificilísimo, ¿no? Sean novelas negras, ¿no? Y luego, como novelas negras clásicas, desde luego, no solamente Rose McDonald, sino Raymond Chandler, que es uno de mis referentes también. Porque Raymond Chandler, por ejemplo, ahondaba mucho en la sociedad, ¿no? Realmente del tipo de sociedad en los años 50 en Los Ángeles y realmente de cómo estaba esa lucha de clases, en teoría los poderosos, los débiles, los oprimidos, ¿no? Yo creo que reflejaba muy bien todo eso, ¿no? La lista, desde luego, es interminable, ¿no? También hay muchas autoras, por ejemplo, ahora he disfrutado muchísimo leyendo a Fernanda Melchor, a Mónica Ojeda, por ejemplo, también hay muchas autoras, Mariana Enríquez, que no es novela negra, ni mucho menos, ¿no? Pero disfruto mucho por la forma de narrar, ¿no? Las narradoras que están surgiendo, y es lo que a mí me gusta realmente, no tienen pelos en la lengua, ¿no? No arrugan la mano a la hora de escribir, ¿no? Cosa que a veces en Europa sucede, ¿no? A veces hay quien tiene miedo de decir, bueno, esto no lo puedo, no lo quiero, no puedo contarlo así, ¿no? Pues ahora hay muchas autoras jóvenes bueno, que Dolores Reyes, por ejemplo, que escribe como ella quiere, que de eso se trata, ¿no? O sea, escribir como uno quiere y no tener ningún tipo de cortapisa, ¿no? Me encanta que menciones eso porque realmente así es escribir lo que quieres, lo que sientes, lo que te apasiona. Y en tu caso eso es también extraordinario porque bien escribes y con una total libertad, sin esa autocensura que a veces podemos tener en estos casos. Y eso es algo apasionante y que reconocemos mucho de tu obra, Graciela. Y me gustaría ahora preguntarte sobre el devenir, los proyectos, qué viene para ti. Como te decía, nos has acostumbrado a cada año una novela. ¿Y qué viene para Graciela Moreno? Bueno, pues no sé cuándo va a ser, pero bueno, tengo en manos algo que es un poco complicado, me he complicado la vida, como suele pasar estas cosas, ¿no? Bueno, espero acabar una novela que estoy escribiendo, ojalá pueda terminarla a finales de verano. Y bueno, forma parte de una trilogía, son 3 novelas. Y bueno, no puedo contar mucho más, salvo que bueno, que están centradas, que sí que son realmente novelas negras, y desde luego, pero están centradas en el tema de la salud mental, que precisamente es ahora el juzgado en el que trabajo, me ocupo mucho de temas de salud mental, que es un tema que me interesa muchísimo. Entonces, bueno, todo aquí está relacionado con esa salud mental y desde luego, bueno, es algo que existe mucho en nuestra sociedad, que cada vez hay más y hay más necesidad de medios para cuidar esa salud mental. Creo que ya la mental y la física están equiparadas, incluso creo que hay más problemas ahora por falta de recursos por salud mental que por salud física realmente. Y bueno, y ahí estoy, así que bueno, a ver si algún día ve la luz. Te deseamos todo el éxito y además porque lo hemos vivido muy de cerca en los últimos años, este siglo en particular, siempre, por supuesto, en la historia de la humanidad, pero este siglo en particular, por diferentes circunstancias y en los últimos 3 años también, más allá de los problemas de salud que se vivió en el mundo, esta crisis que vivimos, el Sí, confinamiento, la salud sí. mental, a veces no nos damos cuenta, a veces somos conscientes más allá del problema de salud. Y creo que va a ser apasionante leerte próximamente, yo sé que próximamente, con esa trilogía, Graciela. Muchas gracias. Espero pues que pueda ser así, que salga a la luz y bueno, y que podamos charlar y comentarlo.
Claro que sí, Graciela Moreno. Quiero agradecerte infinitamente el tiempo, el que nos hayas compartido este viaje apasionante a través de tus vocaciones, por supuesto a través de la literatura, felicitarte por los reconocimientos, los premios que has recibido y sobre todo por la recepción de la audiencia, la recepción de las y los lectores que nos hemos encantado con tus obras y que por supuesto seguiremos no solamente leyéndote, sino también aprendiendo mucho de ti. Muchas gracias, Graciela. De verdad, gracias de corazón. Gracias a vosotros, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todas y a todos y gracias de nueva cuenta por acompañarnos a esta edición especial con Graciela Moreno, la gran escritora española. Muchas gracias, Graciela, de nueva cuenta y nos vemos en la siguiente edición de Encuentros. Adiós, gracias.